El legado de los soñadores. En una pequeña ciudad llamada Villa Esperanza, donde el sol siempre brillaba y la gente vivía en armonía, había un viejo teatro que había sido el corazón cultural del lugar durante generaciones. El Teatro Aurora, con su fachada desgastada y sus cortinas de terciopelo rojo, albergaba historias de sueños y ambiciones. Sin embargo, con el paso de los años, el teatro había caído en el olvido y estaba a punto de cerrarse para siempre. La historia comienza con Clara, una joven apasionada por el arte y la actuación. Desde que era niña, había soñado con subir al escenario del Teatro Aurora y convertirse en una gran actriz. Pasaba horas en su habitación, practicando monólogos y ensayando escenas de sus obras favoritas. Sin embargo, la vida en Villa Esperanza era tranquila y predecible, y las oportunidades para seguir sus sueños eran escasas. Un día, mientras exploraba el teatro abandonado, Clara encontró un viejo diario escondido entre las tablas del escenario. Al abrirlo, se dio cuenta de que pertenecía a una famosa actriz que había brillado en el teatro décadas atrás. Las páginas estaban llenas de notas sobre sus sueños, fracasos y la magia de actuar. Clara se sintió inspirada por las palabras de la actriz y decidió que debía hacer algo para revivir el teatro y sus sueños. Clara reunió a un grupo de amigos que compartían su pasión por el arte: Tomás, un talentoso músico que tocaba la guitarra; Ana, una bailarina con un talento innato; y Luis, un escritor que soñaba con crear una obra maestra. Juntos, comenzaron a planear una presentación que reviviría el Teatro Aurora y traería de vuelta la magia que alguna vez lo había caracterizado. Los días se convirtieron en semanas mientras trabajaban incansablemente para preparar su espectáculo. Clara escribió un guión inspirado en las historias del diario, Tomás compuso la música, Ana coreografió las danzas y Luis se encargó de los detalles técnicos. Cada uno de ellos aportó su talento único, y la emoción creció a medida que se acercaba la fecha del estreno. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que avanzaban en sus ensayos, se encontraron con desafíos inesperados. La falta de recursos y el escepticismo de la comunidad pesaban sobre ellos. Algunos vecinos creían que el teatro estaba destinado a ser demolido y que sus esfuerzos eran en vano. A pesar de las dificultades, Clara y su grupo se negaron a rendirse. Sabían que el Teatro Aurora tenía una historia que contar y que su legado debía ser preservado. La noche del estreno llegó, y el teatro estaba lleno de gente. Clara sentía mariposas en el estómago mientras se preparaba detrás del escenario. Miró a sus amigos, quienes le sonrieron con confianza. «Hemos trabajado duro por esto», dijo Tomás, ajustándose la corbata. «No importa lo que pase, estamos juntos en esto». Cuando las luces se apagaron y el telón se levantó, Clara sintió una oleada de emoción. El público estaba expectante, y ella se sintió como si estuviera en casa. La obra comenzó, y a medida que los personajes cobraban vida en el escenario, Clara se sumergió por completo en su papel. La música de Tomás resonaba en el aire, mientras Ana danzaba con gracia y Luis narraba la historia con pasión. A medida que avanzaba la obra, la magia del teatro comenzó a envolver a la audiencia. Risas, aplausos y lágrimas llenaron el espacio, y Clara se dio cuenta de que estaban logrando algo extraordinario. Habían revivido el espíritu del Teatro Aurora y habían conectado con la comunidad de una manera que nunca imaginaron. Al finalizar la obra, el público estalló en aplausos. Clara y sus amigos se abrazaron, sintiendo una mezcla de alivio y felicidad. Habían logrado su objetivo, no solo habían rescatado el teatro, sino que también habían inspirado a otros a creer en sus sueños. Después de la presentación, muchos en la comunidad comenzaron a ver el teatro con nuevos ojos. Se organizaron eventos y espectáculos, y el Teatro Aurora volvió a ser el centro cultural de Villa Esperanza. Clara, Tomás, Ana y Luis se convirtieron en referentes para los jóvenes artistas del lugar, y su historia se convirtió en una leyenda local. Sin embargo, la aventura no terminó ahí. Clara, impulsada por el éxito de su primera obra, decidió que quería seguir creando y explorando nuevas historias. Junto a sus amigos, comenzaron a escribir nuevas obras y a organizar talleres para enseñar a otros sobre el arte de la actuación y la música. Un día, mientras revisaban el viejo diario en busca de inspiración, Clara encontró una carta que la actriz famosa había dejado al final de sus escritos.
En la carta, la actriz hablaba sobre la importancia de seguir los sueños, de nunca rendirse y de siempre buscar la verdad en el arte. Las palabras resonaron profundamente en Clara, quien decidió que quería llevar el legado del Teatro Aurora más allá de las fronteras de Villa Esperanza. Así, Clara y su grupo comenzaron a planear un festival de teatro que reuniría a artistas de diferentes lugares. Quería que el festival no solo celebrara el arte, sino también la diversidad de historias y culturas. Con el apoyo de la comunidad y la ayuda de otros artistas, organizaron el primer festival de teatro de Villa Esperanza. El festival atrajo a artistas de todas partes, y el teatro se llenó de vida durante días. Clara se sintió abrumada por la energía creativa que la rodeaba. Cada actuación era única, y el público disfrutaba de una variedad de estilos y relatos. La comunidad se unió, y el festival se convirtió en un símbolo de unidad y esperanza. A medida que pasaron los años, el Teatro Aurora se consolidó como un lugar de encuentro para artistas y soñadores. Clara, ahora una reconocida directora y actriz, continuó trabajando para promover el arte y la cultura en su ciudad. Su historia inspiró a muchos a seguir sus pasiones y a no tener miedo de perseguir sus sueños. Un día, mientras caminaba por el teatro, Clara se detuvo frente al espejo del vestíbulo. Miró su reflejo y recordó todos los momentos que la llevaron hasta allí. Desde aquellos días de ensayos hasta el éxito del festival, cada paso había sido parte de un viaje increíble. Se dio cuenta de que el legado del Teatro Aurora no solo era el arte que producían, sino también la comunidad que habían construido juntos. Decidida a dejar su propia huella, Clara decidió establecer una beca para jóvenes artistas en Villa Esperanza. Quería asegurarse de que las futuras generaciones tuvieran la oportunidad de explorar su creatividad y seguir sus sueños. La beca se convirtió en un programa exitoso que ayudó a muchos jóvenes a recibir formación en teatro, música y danza. Con el tiempo, Clara se convirtió en una figura querida en la comunidad. Su pasión por el arte y su dedicación a los demás la llevaron a ser reconocida en diversas ocasiones. Sin embargo, nunca se olvidó de sus raíces ni de la importancia de la comunidad en su vida. Un día, mientras organizaba una nueva producción en el Teatro Aurora, recibió una carta inesperada. Era de una antigua amiga de la infancia, Laura, que había dejado Villa Esperanza para perseguir su propia carrera en la actuación. Laura escribía sobre su deseo de regresar a su ciudad natal y participar en la próxima producción. Clara se emocionó al leer la carta. Recordó cómo solían soñar juntas sobre el futuro y las aventuras que tendrían. Sin dudarlo, decidió invitar a Laura a unirse al proyecto. Juntas, comenzaron a trabajar en una obra que exploraba la amistad, la superación y la búsqueda de los sueños. La producción fue un éxito rotundo, y el Teatro Aurora se llenó de risas y lágrimas una vez más. Clara y Laura se dieron cuenta de que, aunque sus caminos habían sido diferentes, sus sueños seguían entrelazados. La obra no solo celebró su amistad, sino también la conexión que habían mantenido a lo largo de los años. Con el tiempo, el Teatro Aurora se convirtió en un símbolo de esperanza y creatividad en Villa Esperanza. Las historias de aquellos que habían pasado por sus puertas se compartieron de generación en generación. Clara, ahora una mujer mayor, miraba con orgullo cómo el legado del teatro seguía vivo. Un día, mientras se sentaba en el escenario vacío, Clara reflexionó sobre su viaje. Desde el descubrimiento del diario hasta la creación de un festival, había aprendido que el verdadero legado no era solo el arte, sino la comunidad que se había formado a su alrededor. El Teatro Aurora había sido un faro de luz en la vida de muchos, y su historia continuaría inspirando a soñadores por generaciones. Con una sonrisa en el rostro, Clara se levantó y miró hacia el telón. Sabía que, aunque su tiempo en el escenario estaba llegando a su fin, el espíritu del Teatro Aurora seguiría vivo en cada artista que pasara por sus puertas. Y así, el legado de los soñadores continuó, recordando a todos que, a pesar de los desafíos, siempre hay un lugar para los sueños en el corazón de la comunidad. Ahora vamos con la segunda historia. El Jardín de los Susurros. En un pequeño pueblo llamado Valle Sereno, había un jardín que se había vuelto legendario. Conocido como el Jardín de los Susurros, se decía que aquellos que se aventuraban en él podían escuchar los secretos del viento y los murmullos de las flores. Sin embargo, el jardín había estado cerrado durante años, y pocos recordaban su esplendor.
La historia comienza con Elena, una joven soñadora que había crecido escuchando las historias sobre el jardín de los susurros. Desde pequeña, había sentido una conexión especial con la naturaleza y un deseo ardiente de descubrir los misterios que se ocultaban en aquel lugar. Pasaba horas leyendo libros sobre botánica y mitología, y su mayor anhelo era poder explorar aquel jardín mágico. Un día, mientras caminaba por el pueblo, Elena se encontró con una anciana llamada Doña Rosa, quien era conocida por sus conocimientos sobre las leyendas locales. Doña Rosa, con su cabello plateado y ojos brillantes, le contó a Elena la historia del jardín. Hace muchos años, comenzó, el jardín era un lugar de belleza indescriptible, donde las flores hablaban y los árboles danzaban al ritmo del viento. Pero un día, una gran tormenta lo devastó, y desde entonces ha permanecido cerrado. El corazón de Elena se llenó de tristeza al escuchar eso. ¿No hay manera de restaurarlo?, preguntó con esperanza. Doña Rosa sonrió, pero su expresión fue seria. El jardín necesita un corazón puro y un deseo sincero para volver a florecer. Si realmente deseas ayudar, puede que encuentres la manera. Inspirada por las palabras de Doña Rosa, Elena decidió que debía hacer algo para revivir el jardín de los susurros. Comenzó a investigar sobre el jardín, hablando con los ancianos del pueblo y recopilando historias sobre su pasado. Descubrió que el jardín había sido creado por un horticultor llamado Mateo, quien había dedicado su vida a cultivar plantas raras y hermosas. Con el tiempo, Elena se enteró de que había una llave que abría la puerta del jardín, oculta en un viejo roble que se encontraba en el centro del pueblo. Decidida a encontrarla, un día se dirigió al roble, un árbol majestuoso que había sido testigo de muchas generaciones. Mientras buscaba, notó un pequeño objeto brillante entre las raíces. Al acercarse, vio que era una llave antigua, cubierta de musgo. Con la llave en mano, Elena sintió una oleada de emoción. Corrió hacia la entrada del jardín de los susurros, que estaba cubierta de maleza y enredaderas. Con manos temblorosas, insertó la llave en la cerradura y, con un suave giro, la puerta se abrió con un crujido. Al entrar, Elena quedó maravillada. Aunque el jardín estaba descuidado, aún conservaba una belleza mágica. Las flores silvestres crecían entre las malas hierbas, y los árboles, aunque marchitos, parecían susurrar secretos al viento. Elena sabía que tenía mucho trabajo por delante, pero estaba decidida a restaurar el jardín a su antiguo esplendor. Durante semanas, Elena trabajó incansablemente. Se levantaba al amanecer y pasaba horas desmalezando, plantando nuevas flores y cuidando de las plantas que aún sobrevivían. Poco a poco, el jardín comenzó a transformarse. Los colores vibrantes de las flores empezaron a resurgir, y el aire se llenó de fragancias dulces. Mientras trabajaba, Elena no estaba sola. Los habitantes del pueblo, al enterarse de su esfuerzo, comenzaron a unirse a ella. Niños, ancianos y jóvenes se presentaban cada tarde para ayudar. Algunos traían semillas, otros herramientas, y todos compartían historias sobre el jardín y lo que significaba para ellos. Un día, mientras plantaba unas semillas de lavanda, Elena escuchó un suave susurro. Miró a su alrededor, pero no había nadie. La brisa acariciaba su rostro, y sintió que el jardín la estaba agradeciendo. Con cada día que pasaba, la vida regresaba al lugar, y Elena se dio cuenta de que había algo mágico en su esfuerzo colectivo. A medida que el jardín florecía, también lo hacía el espíritu del pueblo. Las personas comenzaron a reunirse allí, compartiendo risas, historias y sueños. Se organizaban picnics, conciertos y exposiciones de arte, y el jardín de los susurros se convirtió en el corazón de la comunidad. Sin embargo, no todo fue fácil. Un día, un grupo de empresarios llegó al pueblo con planes para construir un centro comercial en el terreno donde se encontraba el jardín. Al enterarse, Elena se sintió devastada. Había trabajado tanto para revivir el jardín y no podía permitir que lo destruyeran. Decidida a luchar por su sueño, Elena convocó una reunión en la plaza del pueblo. Invitó a todos los que habían ayudado en la restauración del jardín y les explicó la situación. No podemos dejar que destruyan lo que hemos construido juntos, dijo con pasión. El jardín de los susurros es más que un lugar, es un símbolo de nuestra comunidad y nuestros sueños. Los habitantes del pueblo se unieron a Elena en su lucha.
Organizaron una campaña para proteger el jardín, recolectando firmas y creando conciencia sobre la importancia del lugar. Se realizaron reuniones con las autoridades locales y la comunidad mostró su apoyo inquebrantable. Con el tiempo, la historia del Jardín de los Susurros llegó a oídos de los medios de comunicación. Reporteros y periodistas comenzaron a cubrir la historia, y el pueblo se convirtió en el centro de atención. La gente de otros lugares venía a ver el jardín y a conocer la historia de Elena y su comunidad. Finalmente, después de meses de esfuerzo, el Consejo Municipal decidió escuchar a los ciudadanos. Se llevó a cabo una reunión en la que se debatió el futuro del jardín. Elena, nerviosa pero decidida, se presentó ante el consejo. Habló sobre la importancia del jardín, no solo como un lugar de belleza, sino como un símbolo de unidad y esperanza para el pueblo. Conmovidos por su pasión y el apoyo de la comunidad, los miembros del consejo votaron en favor de preservar el Jardín de los Susurros. La noticia se celebró con alegría en todo el pueblo. Elena y sus amigos organizaron una gran fiesta en el jardín, donde todos celebraron la victoria. Con el jardín asegurado, Elena decidió que era momento de compartir su magia con el mundo. Junto a su grupo de amigos, comenzaron a organizar talleres y actividades en el jardín, invitando a niños y adultos a aprender sobre la naturaleza, la jardinería y el arte. El Jardín de los Susurros se convirtió en un lugar de aprendizaje y creatividad. Se realizaron eventos artísticos, ferias de libros y presentaciones musicales. La comunidad floreció, y el jardín se llenó de vida y risas. A medida que pasaron los años, Elena se convirtió en una defensora del medio ambiente y la cultura local. Su amor por el jardín la llevó a estudiar biología y trabajar en proyectos de conservación. Siempre regresaba a Valle Sereno, donde el Jardín de los Susurros continuaba siendo un símbolo de esperanza y unidad. Un día, mientras caminaba por el jardín, Elena se encontró con un grupo de niños que estaban plantando flores. Se detuvo a observarlos y sonrió al recordar su propia infancia y su deseo de descubrir los secretos del jardín. Se acercó a ellos y les preguntó sobre lo que estaban haciendo. «Estamos creando nuestro propio jardín de sueños», dijo una niña con una gran sonrisa. «Queremos que sea tan hermoso como el de Elena». El corazón de Elena se llenó de alegría. Se dio cuenta de que el legado del Jardín de los Susurros continuaría, no solo a través de las flores, sino también a través de las nuevas generaciones que aprenderían a amar y cuidar la naturaleza. Con el tiempo, Elena decidió escribir un libro sobre su experiencia y el poder de la comunidad. Quería compartir su historia con el mundo y mostrar que, cuando las personas se unen por un propósito común, pueden lograr cosas extraordinarias. El libro se convirtió en un éxito, inspirando a otros pueblos a revivir sus propios espacios verdes y a luchar por el medio ambiente. El Jardín de los Susurros siguió creciendo y evolucionando. Se convirtió en un refugio para artistas, soñadores y amantes de la naturaleza. Elena, ahora una mujer mayor, miraba con orgullo cómo su sueño había florecido y cómo el jardín seguía siendo un lugar de encuentro y creatividad. Un día, mientras paseaba por el jardín, se encontró con una joven que estaba sentada en un banco, escribiendo en un cuaderno. La joven levantó la vista y sonrió. «Estoy escribiendo una historia sobre el jardín», dijo. «Quiero capturar su magia y compartirla con el mundo». Elena se sintió conmovida. «Esa es una hermosa idea», respondió. «El jardín tiene muchas historias que contar. Asegúrate de incluir cómo la comunidad se unió para revivirlo». La joven asintió, llena de entusiasmo. «Claro. Quiero que la gente sepa que los sueños pueden hacerse realidad si trabajamos juntos». Elena sonrió, sintiéndose agradecida por el legado que había creado. Sabía que el Jardín de los Susurros seguiría siendo un lugar de inspiración y esperanza para las generaciones venideras. Con cada flor que florecía y cada rayo de sol que iluminaba el jardín, el espíritu de la comunidad y los sueños de todos los que habían pasado por allí continuarían vivos. Y así, el jardín permaneció como un símbolo de unidad, amor y la magia que surge cuando la gente se une por un propósito mayor. Elena, con el corazón lleno de gratitud, se dio cuenta de que el verdadero poder del Jardín de los Susurros no solo residía en su belleza, sino en las conexiones que había creado y en los sueños que había inspirado.